A ver, cuando empezó todo, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó lo que era una duración de 30 días. 30 días, era así empezó todo, ¿eh? 30 días para el estado de excepción que solicitaba en ese momento el presidente Nayib Bukele. En marzo de 2022. ¿Okay? Esto ocurrió luego de un fin de semana donde hubo múltiples homicidios en medio de negociaciones frustradas con las pandillas para poner freno a la violencia. Pero la medida excepcional, que usted lo debe de saber, si no lo sabe, téngalo claro, suspende y limita varios derechos. Uno de ellos, fíjese usted, qué delicado, el de la defensa en juicio. Ese es uno nada más, ¿ok? Pero pues ya que aquí el tema es agarrar a los presuntos pandilleros, meterlos presos, pues que haya una defensa en juicio para defenderse, valga la redundancia, es muy importante, ¿no? Bueno, eso no hay. En un estado de excepción no hay. Y ese que iba a ser un estado de excepción de 30 días, adivinen qué, ya lleva más de 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses. Por supuesto, ha venido gobernando Nayib Bukele en estado de excepción. Así es como ha venido gobernando durante el último año y 3 meses. Esto ha generado un sinfín de críticas de violaciones a derechos humanos, a las que, dicho sea de paso, el gobierno de Bukele ha hecho oídos sordos. Y que le ha ganado, hay que decirlo también, por supuesto, el aplauso de muchos, la mayoría de los salvadoreños, pues por el control, por la seguridad, por la sensación de paz que hay en el país. Una cosa no tiene que ir de la mano con la otra, evidentemente. Durante este tiempo, las autoridades salvadoreñas reportan que han detenido, hasta el mes pasado, a más de 71,000 personas, 71,000 personas. Y el gobierno ha decretado la reserva sobre las fuentes de esos datos. O sea, es lo que dice el gobierno y ya hay reserva sobre las fuentes. Así que hay que creerle y creerle nomás, ¿no? Así que eso es lo que dice el Ejecutivo. Desde la oficina de Bukele dicen esto, lo que hay 71,000 detenciones. Y así es, y se acabó. ¿Quién lo dice? Yo lo digo. Pero bueno, hasta la ONU ha denunciado que sus expertos advierten que muchas de estas detenciones son arbitrarias y que algunas incluso constituyen desapariciones forzadas de corta duración. ¿Qué es eso? Dirá usted, ¿no? Vamos a hablar sobre el tema. Al respecto de esto que le digo, la Fundación para el Debido Proceso elaboró recientemente, junto a otras 5 organizaciones, un informe técnico. Ahí se expone que El Salvador es un ejemplo donde se dan con frecuencia este tipo de desapariciones, que muchas veces terminan con un desenlace letal o fatal, como le quiera llamar, ¿no? Dicho informe, presentado el mes pasado al Comité contra la Desaparición Forzada y al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, identifica 3 patrones documentados de desapariciones de corta duración. Uno, en el que se detiene a las personas en lugares públicos, lo que implica la existencia de testigos, ¿sí? Luego, cuando los familiares acuden a las distintas prisiones a informarse, se les niega que dicha detención haya ocurrido, a pesar de que fue pública la detención, es decir, había testigos. Van, preguntan, se les niega que se haya hecho la detención y no se les informa sobre el paradero de la persona que fue detenida. Tras varias semanas o meses de mucha insistencia, los familiares reciben alguna información que permite dar con el centro de reclusión de la persona detenida. Esto constituiría un segundo patrón, el que le voy a decir ahora. La policía también detiene a la persona en público, es decir, hay testigos. Sin embargo, después de meses los familiares no tienen ninguna noticia del detenido. De acuerdo con el informe, este sería el patrón que parece ser más frecuente bajo el estado de excepción. La Fundación para el Debido Proceso incluye en su informe un tercer patrón, en el que se detiene a la persona en las mismas circunstancias previamente comentadas, es decir, públicamente, es decir, hay testigos, pero en este caso, el familiar sí recibe información en un primer momento y las autoridades admiten la detención. Después, ¿qué pasa? Silencio administrativo. Silencio. Y esas mismas familias se enteran tiempo después, ya sea a través del Instituto de Medicina Legal o mediante particulares, que su familiar falleció en prisión. Así nomás. Y que además, le sumamos,
fue enterrado en una fosa común. ¿Qué le parece? Este informe se presentó como contribución a la convocatoria que hizo la ONU para emitir una próxima declaración sobre el tema. Y bueno, pese a las críticas y señalamientos de violaciones de derechos humanos, Bukele defiende que sus estrategias de seguridad han desarticulado a las pandillas. Y seguramente es así, ¿eh? Seguramente tiene toda la razón Nayib Bukele. Se han desarticulado las pandillas, por supuesto. Ahora, el tema de los derechos humanos que tanto trata Nayib Bukele de justificar en cuanto a los derechos del salvadoreño honesto y los derechos que se deben proteger. A ver, le quiero decir algo. En el error de concepto de Nayib Bukele, por algo se llaman derechos humanos. ¿Sí? Es decir, los derechos humanos son para todos, los humanos buenos y malos. El castigo no se aplica en la cancelación, se lo explico, presidente Bukele. El castigo no se aplica en la cancelación de los derechos de un ser humano, no. El castigo se aplica con la justicia y las leyes del país. Ahí es donde se da. La comparación que sea Bukele, por ejemplo, de lugares en Estados Unidos donde hay pena de muerte. Bueno, presidente Bukele, esa es la legislación. Y durante el procedimiento se les da el derecho legítimo a la defensa, cosa que en su país se le niega, ¿sí? De determinarse que es culpable, la pena máxima en algunos estados de este país es la pena de muerte. En el caso de El Salvador, sin una pena de muerte, aparecen muertos y enterrados en una fosa común. La cancelación de los derechos de un humano no tiene nada que ver con su actividad ilegal, criminal o cualquiera que sea. Lo que tiene que determinar el castigo es el procedimiento legal, es la justicia, son las leyes, es el derecho a la defensa. Las leyes protegen y defienden los derechos del resto de la población honesta. Es mucho más complejo que esta forma simplista de tratar de explicarlo o populista de tratar de explicarlo. Por eso existen las leyes, por eso existe un aparato de justicia. Los derechos humanos son universales, los seres humanos son malos y buenos y tienen que pagar las consecuencias. Por regla general, usted, presidente Bukele, ha ignorado las peticiones internacionales al respecto, no ha respondido. Nosotros nos comunicamos con la Secretaría de Comunicación de El Salvador para que nos dieran una respuesta a su postura sobre estas denuncias de desapariciones forzadas, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta como en muchas otras ocasiones sobre este tema. Sí, justamente estamos viendo un patrón constante y sistemático de violación a derechos humanos, como lo menciona, sin un contexto donde no hay esa deriva democrática. Ya de por sí la desaparición forzada es terrible porque también estamos ante una situación de impunidad donde no se sabe qué pasa con la persona en el contexto en el que nos encontramos con un régimen de excepción y las distintas reformas en materia penal que quitan el derecho a defensa, a una debida justicia, promueven la impunidad y demás. Entonces estamos también frente a una situación donde no hay garantías de ningún tipo para poderle hacer frente. Como organizaciones, nosotros presentamos aportes ante el Comité contra la Desaparición Forzada, el grupo de trabajo también sobre desapariciones forzadas involuntarias, sobre ese concepto que a veces puede ser no tan familiar, que es la noción de desaparición forzada de corta duración, que es lo que está sucediendo. Hay un lapso en el que las familias no tienen idea dónde están sus familiares, dónde se encuentran detenidos, si están detenidos y lo peor, si continúan con vida. Como se señaló también dentro de estos 3 patrones que se han identificado, hay casos donde sí se reconoce que la persona ha sido detenida, sin embargo, esta fallece dentro de las cárceles y es notificada no de forma oficial, sino lamentablemente a través de funerarias o de otra manera, lo cual realmente es una afrenta y un sufrimiento muy grande para la familia, sobre todo cuando se trata de personas inocentes.